Abuela, no comas eso, gritó mi nieto desde el otro lado de la mesa. Le pregunté, ¿por qué? Y él me dijo, por favor, solo vete. Sin decir nada, cambié mi plato con el de la mamá de mi nuera. 15 minutos después, ella se desmayó. Ese momento lo reveló todo. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime en los comentarios desde qué ciudad me ves. Soy María, y a los 68 años pensé que conocía bien a mi familia. Creí que la peor traición que enfrentaría sería que alguien se olvidara de mi cumpleaños o que no viniera a cenar un domingo. Pero estaba completamente equivocada, muy equivocada, de una forma que daba miedo. Pasó un martes por la noche, en octubre. Había planeado lo que pensé que sería una hermosa cena familiar. El aire otoñal tenía ese frío que te hace antojar un platillo caliente y contundente. Pasé toda la tarde en la cocina preparando mi famoso estofado, algo que he cocinado durante 40 años. La casa olía justo como me gusta, ajo, romero y ese aroma profundo y sabroso de carne asada llenando cada rincón. Mi hijo José fue el primero en llegar, con Ana, su esposa desde hace 3 años, y su hijo, mi querido nieto Pedro. Pedro tenía 12 años, lleno de vida, siempre curioso y moviéndose. Pero esa noche, algo en él se sentía raro. Estaba inquieto, no podía quedarse quieto, y miraba a su mamá como si esperara alguna señal. Había notado que Ana actuaba extraño desde hacía semanas. Me miraba cuando pensaba que no la veía, me hacía preguntas raras sobre mi salud, mis medicinas, el envejecimiento en general. Tenía 34 años, llamativa de esa manera muy calculada, con su cabello rubio perfecto y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mía, te luciste otra vez», dijo, mirando la mesa puesta con mi vajilla más bonita. «Esto se ve absolutamente delicioso». Su voz era tan dulce que me dio escalofríos, pero le sonreí a la fuerza. «Gracias, cariño. Sé cuánto le encanta el estofado a José». José me abrazó, pero hasta eso se sintió tenso. Desde que se casó con Ana, ya no era el mismo. Esa risa cálida y natural que tenía de niño ahora parecía forzada, y rara vez venía a visitarme sin ella. Esa noche, tenía la mandíbula apretada y evitaba mirarme a los ojos. «¿Dónde está tu mamá, Ana?», pregunté, notando que faltaba una silla. «Ah, viene en cualquier momento», respondió rápido. Solo tuvo que hacer una diligencia. Iba y venía de la cocina, trayendo los acompañamientos, puré de papas cremoso, ejotes salteados, panecillos calientitos hechos en casa. Todo se veía perfecto, pero en el fondo yo sabía que algo no lo estaba. Rosa, la mamá de Ana, llegó justo cuando estaba poniendo el estofado en el centro de la mesa. Tendría poco más de 70 años, de figura delgada, cabello plateado y unos ojos amables que me recordaban a mi propia madre. Siempre me había parecido simpática, aunque no éramos cercanas. «Rosa, qué gusto verte», le dije con sinceridad. Le dije que le había guardado un lugar justo al lado de Pedro. Mientras todos se acomodaban en la mesa, no podía quitarme de encima la tensión rara que flotaba en el aire. Ana no dejaba de mirar hacia la cocina, luego hacia mí, luego a José. Pedro parecía que no podía estarse quieto, casi vibrando en su asiento, mientras que Rosa estaba más callada de lo normal. «María», dijo de repente Ana, con una voz alegre pero algo tensa. «Me aseguré de que tu plato esté justo ahí. Con los vegetales extra sé cuánto te encantan». Miré mi plato. Realmente se veía delicioso. Trozos gruesos de estofado bañados en salsa, puré esponjoso y ejotes que parecían estar perfectamente sazonados. Aún así, la forma en que Ana había remarcado que ese era mi plato me puso nerviosa. «Qué amable de tu parte, querida», le dije mientras tomaba el tenedor. Y fue entonces cuando Pedro lo soltó. «Abuela, no comas eso». Sus palabras salieron como un dique que se rompe, como si hubiera estado haciendo todo lo posible por contenerlas. Toda la mesa se quedó en silencio. Mi tenedor se detuvo en el aire. «Pedro», dijo José con tono seco, claramente una advertencia, pero Pedro no se movía. Se le había puesto la cara pálida, las manos le temblaban mientras se levantaba de la silla. «Por favor, abuela, por favor, aléjate»,
levántate de la mesa, no comas nada. El silencio fue tan absoluto que pude oír el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo y el zumbido del refrigerador desde la cocina. Ana se había puesto blanca como papel, y algo en su mirada no me dio buena espina. «Cariño, ¿qué pasa?», le pregunté suavemente a Pedro, bajando el tenedor del todo. Miró de un lado a otro entre su mamá y su papá, y luego a mí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «No puedo, es solo que... Por favor, no comas eso». Pedro ha tenido algunos problemas de comportamiento últimamente. Intervino Ana rápidamente, con un tono un poco demasiado agudo. «¿Verdad, mi amor? Tal vez deberías ir a tu cuarto». Pero yo ya había criado hijos y sabía distinguir entre un berrinche y un miedo real. Y Pedro estaba muerto de miedo. Sentí un escalofrío en el estómago. Sin saber muy bien por qué, me levanté y miré a Rosa, que seguía sentada en silencio frente a su plato intacto. «Rosa», dije, sorprendida de lo extraña que sonaba mi propia voz. «¿Te importaría cambiar de lugar conmigo? Me gustaría sentarme al lado de Pedro». «No es necesario», empezó a decir Ana. «No me importa en lo más mínimo», dijo Rosa con calidez, ya poniéndose de pie. Cambiamos de lugar rápidamente. Ella tomó el mío y yo el suyo. Trajeron la comida, y con eso nuestros platos se intercambiaron. Ahora yo tenía el que iba para Rosa, y ella tenía el que Ana había señalado claramente como mío. «Listo», dije, tratando de aliviar la tensión. «Ahora puedo vigilar a este travieso». Revolví el cabello de Pedro en broma, y él se recargó en mí como si necesitara sentirse seguro. Después de eso comimos en silencio, aunque la incomodidad seguía en el aire. Ana casi no tocó su comida, José no dejaba de mirar su reloj y Pedro se mantenía pegado a mi lado. Solo Rosa parecía estar tranquila, hablando de su jardín mientras disfrutaba lo que debió haber sido mi comida. Unos 15 minutos después, su tenedor golpeó el plato con un fuerte clink. «Oh», murmuró, llevándose los dedos a la frente. «Me siento muy mareada». Me giré justo a tiempo para ver cómo se le iban los ojos hacia atrás antes de desplomarse de lado en la silla. Todo lo que siguió pareció ir en cámara lenta. José se levantó de golpe, Ana empezó a gritar, y mis manos temblaban mientras marcaba el 911. Pero en medio de todo eso, una idea me golpeó con fuerza. Esa debía haber sido yo. Mientras los paramédicos atendían a Rosa y la subían a una camilla, miré a Pedro. Estaba llorando. Su cuerpecito temblaba con cada respiro. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que me heló la sangre. Alivio. Mi nieto de 12 años se veía aliviado de que fuera ella en esa ambulancia y no yo. Lo que significaba que él sabía. Sabía lo que había en la comida, y si Pedro lo sabía, alguien se lo había dicho. Alguien en esa mesa intentó matarme. Parada en la puerta, mirando cómo la ambulancia desaparecía por la calle, me di cuenta de que esa cena familiar, que parecía perfecta, acababa de revelar la verdad más oscura de mis 68 años. Alguien a quien amo quiere que desaparezca. Rosa sobrevivió, pero apenas. Los médicos del Hospital de la Misericordia nos dijeron que era anticongelante, etilenglicol. Sin sabor, un poco dulce y mortal en la dosis adecuada. Ella estaba en cuidados intensivos y no sabían si sus riñones se iban a recuperar. Sentada en esa sala de espera fría, iluminada con luz fluorescente, rodeada de mi familia, sentí que me estaba ahogando. Todos actuaban sus papeles a la perfección. José caminaba por el pasillo con cara de estar preocupado por su suegra. Ana estaba sentada en una esquina, con pañuelos en la mano, la imagen perfecta de una hija destrozada, pero ya no me lo creía. ¿Cómo pudo pasar esto?, repetía. ¿Cómo pudo llegar anticongelante a la comida? No lo entiendo. Era convincente. Si no hubiera visto el miedo en la cara de Pedro, si no hubiera notado lo cuidadosamente que me asignó ese plato, tal vez también le habría creído. Pedro no había dicho ni una palabra desde que llegamos al hospital. Estaba sentado a mi lado, quieto y en silencio, mirando a su mamá con unos ojos que llevaban demasiado peso para un niño de su edad. Después de 3 largas horas, cuando los médicos confirmaron que Rosa estaba estable,
José sugirió que todos fuéramos a casa a descansar. No hay nada más que podamos hacer esta noche, dijo. Noté lo rápido que Ana estuvo de acuerdo. Tienes razón, dijo levantándose enseguida. Pedro tiene que descansar para la escuela mañana. Pero mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Pedro me tiró suavemente de la manga. Abuela, susurró. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Por favor. Vi el destello de molestia en la cara de Ana antes de que lo ocultara. Cariño, mañana tienes escuela, dijo con ese tono empalagoso. Tienes que dormir en tu propia cama. Quiero quedarme con mi abuela, repitió Pedro, esta vez con más firmeza. Pedro, empezó José. Déjalo quedarse, dije con firmeza. Después de lo que pasó esta noche, me vendría bien tener compañía. La mirada que Ana me lanzó podría haber congelado el agua, pero no podía decir que no sin quedar como la mala. Así que forzó una sonrisa y aceptó. Ya en mi casa, el mismo lugar donde alguien había intentado matarme unas horas antes, Pedro por fin se desahogó. Se dejó caer en el sillón y lloró como si su mundo se hubiera derrumbado. Lo abracé, meciéndolo como cuando era chiquito, hasta que los sollozos empezaron a calmarse. Abuela, me susurró al oído. Lo siento mucho. Debí habértelo dicho antes. Debí haberla detenido. ¿Detener a quién, mi amor? Zrenia pregunté. Se apartó y me miró directo a los ojos, unos ojos que parecían demasiado viejos para su carita joven. A mamá. Ella lleva meses planeando esto. Esas palabras me pegaron como un golpe en el pecho. En el fondo lo había sospechado, pero escucharlo de mi nieto me destrozó. Cuéntamelo todo, le dije en voz baja. Lo que me contó durante la siguiente hora destruyó lo poco que aún creía de mi familia. Había escuchado llamadas telefónicas, Ana hablando con alguien sobre deshacerse de la vieja bruja y hacer que pareciera una muerte natural. La había visto buscar venenos en su computadora cuando pensaba que él no la miraba. La había visto ensayar cómo echar algo en la comida, mezclando hasta que desaparecía por completo. Me dijo que si decía algo, me iba a mandar lejos, dijo Pedro con la voz quebrada. Dijo que nadie me iba a creer de todas formas porque soy solo un niño. Pero cuando la vi poner eso en tu plato esta noche... ¿Desde cuándo pasa esto? Zrenia pregunté. Desde el verano, dijo. O tal vez antes. Empezó a preguntarme cosas raras sobre ti. ¿Cómo? ¿Tomas medicamentos? ¿Te sientes mal después de comer aquí? ¿Te da dolor en el pecho o algo así? Sentí náuseas. Mi nuera había estado usando a mi nieto para espiar mi salud, probablemente intentando ver cómo simular mi muerte como algo natural. ¿Pedro? ¿Tu papá está metido en esto? Su cara se torció. No lo sé. Tal vez. Ha estado actuando raro últimamente y no para de preguntar por tu testamento. Claro, el testamento. Yo era la dueña de la casa, tenía unos ahorros decentes y algunas inversiones que con el tiempo no habían salido tan mal. No era una fortuna enorme, pero al parecer, lo suficiente como para que valiera la pena matar por ello. Hay algo más, abuela, murmuró Pedro. Creo que mamá ya intentó envenenarte. ¿Te acuerdas cuando te pusiste muy mal después de esa cena el mes pasado? ¿Y antes de eso, la vez que fuiste a urgencias? Sí, me acordaba. Las 2 veces pensé que era por comida en mal estado o un virus estomacal. Las 2 veces, Ana había sido la que insistía en que comiera ciertos platillos. Ha estado practicando, susurré mientras el horror me invadía. Ha estado probando las dosis. Pedro asintió, claramente destrozado. Esta noche se suponía que iba a ser de verdad. Ayer la escuché hablar por teléfono. Dijo que por fin se acabaría todo. Me dejé caer en la silla, con la mente dando vueltas. Esto no era algo improvisado. Ana lo había planeado todo. Me había estado envenenando poco a poco, probablemente intentando encontrar la cantidad exacta que me matara sin levantar sospechas. Y mientras tanto, arrastraba a mi nieto a esta pesadilla, haciéndolo cargar con un peso terrible. Pedro, ¿por qué Rosa no se enfermó tanto como yo? Porque tú eres más pequeña, dijo simplemente. Y mamá seguramente puso más en tu plato esta vez para asegurarse de que funcionara. El cálculo frío detrás de eso me hizo estremecer.
Ana había planeado mi muerte, cucharada a cucharada, pero había algo más que no me dejaba tranquila. Cariño, ¿cómo sabes con seguridad que esta noche era la noche? Las mejillas de Pedro se pusieron rojas. Anoche escuché en la puerta del cuarto. Mamá y papá estaban hablando. Ella dijo que la vieja por fin estaría fuera para el miércoles y que podrían empezar a buscar asilos para mí. ¿Asilos? ¿Para ti? No para vivir ahí, dijo Pedro rápido. Para meterme. Dijo que cuando tú ya no estuvieras y ellos tuvieran todo, ya no me necesitarían, que yo era demasiada molestia y que sabía demasiado. Todo me dio vueltas. Ana no solo había planeado matarme, también estaba lista para deshacerse de su propio hijo después. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que hacer algo, dijo Pedro. No podía dejar que te hiciera daño, y tampoco podía dejar que se deshiciera de mí. Tú eres la única que de verdad se preocupa por mí, abuela. Lo abracé con fuerza otra vez, con el corazón hecho trizas por este niño valiente que había estado cargando algo demasiado grande para alguien de su edad. Pero debajo de toda la tristeza, algo más empezaba a tomar forma, algo filoso, frío y metódico. Ana creía que era lista. Pensaba que había planeado el crimen perfecto. Incluso tenía una forma de eliminar a la única persona que podía delatarla. No tenía idea con quién se estaba metiendo. Había llegado hasta los 68 años, criado a 4 hijos, perdido a un esposo y construido una buena vida con esfuerzo y estrategia. Si Ana quería jugar sucio con mi vida y el futuro de mi nieto, estaba a punto de descubrir que no era la viejita frágil que ella se imaginaba. Pero primero, necesitaba pruebas sólidas, de esas que sirven en la corte y aseguran que Pedro nunca vuelva a poner un pie en esa casa. «Pedro», dije suave, «¿quieres ayudar a la abuela con un proyectito?» Él me miró, y por primera vez esa noche vi un destello de esperanza en sus ojos. «¿Qué tipo de proyecto?» Sonreí, de verdad sonreí, por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Uno que va a salvarnos a los dos. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad tan aguda que solo llega cuando te han llevado al límite. Pedro todavía dormía en mi sofá, envuelto en la vieja cobija que yo misma había cosido cuando José tenía su edad. Verlo así, tan chiquito, tan vulnerable, solo me daba más fuerzas. Ese niño lo arriesgó todo para protegerme. Ahora me tocaba a mí devolverle el favor. Preparé un poco de café y me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde antes planeaba fiestas de cumpleaños, cenas navideñas y reuniones familiares. Pero el plan de hoy era otro tipo de operación. Cuando José llamó a las 8:30, yo ya estaba lista. «Mamá, ¿cómo estás?», dijo con ese tono cariñoso, aunque yo noté algo escondido detrás. Un poco de impaciencia, tal vez hasta fastidio. «Ay, ya me conoces», respondí, fingiendo estar más frágil de lo normal. Todavía estoy muy alterada por lo que le pasó a la pobre Rosa. No dejo de pensar que podría habernos pasado a cualquiera. «Sí, da mucho miedo», dijo él. «Mira, Ana piensa que tal vez deberías dejar de cocinar por un tiempo, al menos hasta que sepamos qué fue lo que falló. Podemos llevarte comida o podrías salir a comer más seguido». Qué amable de parte de Ana preocuparse por mi cocina. Casi me reí de la desfachatez. «Qué linda ella», le dije. «Pero creo que puedo arreglármelas. Voy a hacer una limpieza profunda en la cocina, por precaución». Hubo un silencio breve. «Mamá, Ana también piensa que, bueno, que tal vez este sea un buen momento para replantearte tu situación de vivienda. Esta casa es muy grande solo para ti, y después de lo de anoche». Ahí estaba. No habían pasado ni 12 horas desde que intentaron matarme, y ya iban con el siguiente paso de su plan. «¿A qué te refieres, cariño?» «Solo que quizás deberías considerar vivir en un lugar asistido, uno donde te den comida, ya sabes, donde no tengas que preocuparte por cocinar ni mantener esta casa tan grande». Mantuve la voz calmada. «Bueno, definitivamente es algo que puedo pensar. ¿Pedro sigue durmiendo?» «Sí, Ana dice que lo dejemos descansar. Puede faltar a la escuela hoy, después de todo lo que pasó anoche. Qué conveniente. Tenerlo en casa para empezar a trabajar en él, seguramente queriendo convencerlo de que lo que vio no fue real.
De hecho, José, quería pedirte si Pedro puede quedarse conmigo unos días más. Me haría bien tenerlo cerca y creo que él también necesita tiempo para asimilar todo. Hubo una pausa, más larga esta vez. No creo que sea buena idea, mamá. Pedro necesita estabilidad y Ana piensa que... Lo que Ana piense no es lo más importante ahora, interrumpí, con el tono ya más firme. Pedro es mi nieto, y después de lo que pasó, creo que lo mejor para él es estar un tiempo con su abuela. ¿Mamá? José, dije, esta vez con firmeza, a menos que haya alguna razón por la que no quieras que Pedro se quede aquí. El silencio se alargó, y casi podía escuchar cómo su mente trataba de calcular si yo sospechaba algo. Claro que no, dijo al fin. Es solo que Ana se preocupa de que estés sola con un niño, a tu edad, a mi edad, como si tener 68 años de repente me volviera inútil, como si no hubiera criado a 4 hijos yo sola. A ti te crié sin problema, le dije seca. Creo que puedo con un niño de 12 años por unos días. Después de colgar, encontré a Pedro acurrucado en la sala, con cara de miedo y confusión. Hola, mi amor, le dije sentándome a su lado. ¿Cómo te sientes? Asustado, susurró. ¿Y si mamá se entera de que te conté? ¿Y si intenta hacerte daño otra vez? Le tomé las manos. Pedro, escúchame bien. Tu mamá no va a hacerme daño otra vez, porque no le vamos a dar la oportunidad. Pero necesito tu ayuda, y sí, puede que dé miedo. Se irguió, tratando de mostrarse más valiente de lo que realmente se sentía. ¿Qué quieres que haga? Durante la siguiente hora, le expliqué el plan paso a paso. Era arriesgado, pero era el único camino que veía para conseguir pruebas y mantenernos a salvo. Primero, le dije, vamos a documentar todo, cada conversación, cada interacción rara, cualquier cosa que recuerdes de los últimos meses. Tomé una libreta y pasamos toda la mañana anotando fechas, horas y cada detalle. La memoria de Pedro era increíble. Recordaba llamadas exactas, momentos en que Ana se comportó extraño, incluso veces en las que yo me sentí mal después de comer en su casa. Después, le dije, tenemos que hacerles creer que su plan está funcionando. ¿De qué hablas? Voy a empezar a fingir que estoy enferma y confundida, como si todo estuviera empeorando. Ellos pensarán que el veneno está actuando lentamente y puede que bajen la guardia. Pedro se veía preocupado. ¿Y si intentan envenenarte otra vez? No lo harán, respondí, con una seguridad que no sentía del todo. No por un tiempo. Van a querer esperar a ver si lo que pasó anoche termina el trabajo. Además, ya no voy a tocar nada que ellos me den. Más tarde ese día, cuando José y Ana vinieron a buscar a Pedro, monté todo un espectáculo. «Ay, qué bueno que están aquí», dije, dejando que mi voz temblara un poco. Me he estado sintiendo rara hoy, algo mareada, y sigo olvidando cositas. Noté que los ojos de Ana brillaron con interés, aunque intentó disimularlo con una preocupación falsa. «Ay, María, quizá deberías ver a un médico», dijo, pero pude oír la satisfacción en su tono. «Tal vez», respondí. «Estas cosas pasan a mi edad, ¿no? Ya no tengo la memoria de antes». «Mamá, ¿estás segura de que estás bien?», preguntó José, y por un segundo sonó como el niño pequeño al que solía arropar por las noches. «Estoy bien, cariño, solo un poco alterada por lo de anoche, supongo». Cuando empezaron a llevarse a Pedro, jugué mi carta. En realidad, dije, apretando la mano de Pedro, esperaba que pudiera quedarse una noche más. Estos episodios de confusión siguen viniendo y tengo miedo de caerme o hacerme daño. Tenerlo aquí me hace sentir más segura. Fue una jugada brillante, si me lo permites. No había forma de que pudieran negarse sin parecer completamente despiadados. Y si ya pensaban que estaba perdiendo la cabeza, no se preocuparían tanto por lo que yo pudiera descubrir. «Por supuesto», dijo Ana de inmediato. «Pedro debería quedarse y vigilarte». Después de que se fueron, Pedro me miró con algo parecido a la admiración. «Abuela, en serio eres muy buena en esto». «Cariño, cuando has vivido tanto como yo, aprendes un par de trucos sobre la gente. A tu mamá le gusta pensar que es lista,
pero la verdad no es tan difícil de leer. Esa noche, Ana llamó para ver cómo estaba. ¿Cómo te sientes, Mía?, preguntó, con una voz llena de falsa preocupación. «Ay, no muy bien», respondí, añadiendo un temblor sutil a mi voz. Tuve otro mareo esta tarde y el estómago me anda mal. Pedro tuvo que ayudarme a llegar al baño. «Qué terrible», dijo, pero pude notar la emoción que trataba de esconder. «Quizá deberías pensar en ir a urgencias». «No», interrumpí rápidamente. «No soporto los hospitales. Estaré bien. Estos huesos viejos solo tardan un poco más en recuperarse, ya sabes». Asintió. «Claro, bueno, trata de descansar. Y Mía, tal vez podrías considerar lo que José mencionó esta mañana sobre dónde estás viviendo. Si estás teniendo episodios así». «Puede que tengas razón», dije, soltando un suspiro profundo. «Este lugar es demasiado grande para alguien en mi condición». Después de colgar, me giré hacia Pedro, que estaba apoyado en la puerta de la cocina, escuchando. «¿Lo escuchaste?», le pregunté. Asintió con la cabeza. Parecía casi contenta de que estuvieras enferma, lo que significa que empezará a cometer errores. La gente se vuelve descuidada cuando cree que va ganando. Durante los siguientes 2 días perfeccioné la actuación. Olvidaba partes de las conversaciones. Actuaba como si las cosas más básicas me confundieran. Me quejaba constantemente de problemas estomacales y de sentirme mareada. Cada vez que Ana llamaba, fingía estar un poco más débil, un poco más vulnerable. Y con cada llamada podía oírlo. Su voz se llenaba de satisfacción. Al tercer día, cometió un error. «Mía», dijo durante su chequeo diario, «he estado leyendo sobre tus síntomas. Creo que podrías haber tenido un pequeño derrame cerebral. A veces son tan sutiles que ni siquiera te das cuenta de que ocurrieron». Un derrame cerebral, por supuesto. Eso explicaría la confusión, los mareos, todo. Y si había tenido un pequeño derrame, ¿quién cuestionaría si después venía uno más grande y mortal? ¿De verdad lo crees?, pregunté, fingiendo estar alterada. «Sí», dijo. Su preocupación casi sonaba real. «Creo que deberías ver a un médico de inmediato. De hecho, José y yo hemos estado hablando y creemos que deberías venirte a vivir con nosotros un tiempo, solo hasta que te recuperes. Vivir con ellos, donde podrían controlar mi comida, mis conversaciones, incluso cómo y cuándo moría». «Qué amables», dije con cuidado. «Pero no quiero ser una carga». «Nunca podrías ser una carga», dijo, tan suave como siempre. «Queremos cuidarte. Para eso está la familia». Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina, mirando el teléfono. Se estaban moviendo más rápido de lo que esperaba. Me había ganado algo de tiempo, haciéndoles creer que su primer movimiento estaba funcionando. Pero ahora se estaban preparando para cerrar el asunto. El problema era que todavía no tenía pruebas sólidas. Tenía la palabra de Pedro, pero solo era un niño. Tenía mis sospechas y algunas pistas, pero nada lo suficientemente fuerte como para sostenerse en la corte. Necesitaba atraparlos con las manos en la masa, lo que significaba dejarlos intentar matarme otra vez. La idea debería haberme asustado. En cambio, una determinación fría y firme me invadió. Cometieron un error fatal en su plan. Subestimaron con quién se estaban metiendo. No era una anciana frágil esperando a morir. Era una madre defendiendo a su nieto, y no hay nada más peligroso que eso. Ana quería jugar con la vida y la muerte. Está bien, pero esta vez yo pondría las reglas. Tenía 48 horas antes de que José y Ana esperaran que me mudara a su casa. Solo 2 días para armar un plan que revelara sus intenciones y protegiera a Pedro de una vez por todas. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado, Carlos Ramírez. Conocía a Carlos desde hacía 15 años. Se encargó de los asuntos de mi esposo y siempre había sido honesto conmigo. «Carlos, necesito revisar mi testamento de inmediato», le dije cuando contestó. «María, ¿todo está bien? Suenas estresada». «Te lo explico en persona. ¿Puedes verme hoy?». 1 hora después, estaba en su oficina con Pedro a mi lado. Carlos alzó una ceja al ver a mi nieto conmigo, pero esperó hasta que nos sentamos para preguntar algo. «¿Qué pasa, María?».
Le conté todo, el envenenamiento, el testimonio de Pedro, todas las veces que me había enfermado misteriosamente. Carlos escuchó en silencio, su expresión se volvió más seria con cada palabra. «Esto es algo muy grave», dijo cuando terminé. «¿Ya fuiste con la policía?» «¿Con qué? ¿Con lo que dijo un niño de 12 años y un montón de corazonadas? Me tacharían de anciana paranoica». Carlos se recostó en su silla. «Entonces, ¿cuál es tu plan?» «Quiero cambiar mi testamento, todo para Pedro. Tú sigues como albacea hasta que cumpla 25 años. José no recibe nada. Y quiero que conserves el original. Nadie más necesita saberlo. María, si crees que quieren matarte por tu dinero, quitarles el motivo podría ser una jugada inteligente». «No», dije sin rodeos. «Si descubren que lo cambié, inventarán otra excusa para deshacerse de mí. Ya han visto demasiado y ya demostraron que desecharían a Pedro sin pensarlo 2 veces. Necesito que lo intenten de nuevo». «¿Quieres que intenten matarte otra vez?» Carlos se quedó pasmado. «Quiero que lo intenten y fracasen, y quiero que todo quede registrado para que nunca puedan tocarnos otra vez». Carlos se quedó callado un buen rato. «¿Qué necesitas de mí?» «Necesito que sepas lo que está pasando, por si me pasa algo, y necesito tu ayuda para preparar un plan de respaldo». Pasamos las siguientes 2 horas repasando el plan. Carlos organizó para que unos investigadores privados estuvieran listos por si me pasaba algo. También comenzó a preparar los documentos de tutela para que yo tuviera la custodia legal completa de Pedro si algún día le pasaba algo a José y Ana. Cuando ya nos íbamos, le dije: «Una cosa más, necesito que escribas una carta. Si me pasa algo, quiero que Pedro sepa que nada de esto fue su culpa y que me sentía orgullosa de él por intentar protegerme». La voz de Carlos se suavizó. «María, ¿estás segura de esto? Tiene que haber otra opción». Le dije: «No hay otra opción. Ellos ya tomaron su decisión, tengo que morir. Lo único que queda por decidir es si estaré lista cuando vengan por mí». Esa noche puse en marcha la segunda fase de mi plan. Llamé a la señora López, mi vecina de enfrente. «Juana, necesito un favor, uno grande». Juana López tenía 72 años, seguía tan aguda como siempre, y llevaba 2 décadas vigilando nuestra cuadra como si fuera su misión personal. Si había alguien en quien podía confiar para ayudarme a atrapar a unos posibles asesinos, era ella. «¿Qué necesitas, mi niña?». Le conté todo, y su reacción fue rápida y encendida. «Esa brujita rubia», soltó, «nunca me cayó bien. Siempre tan dulce, ¿sabes? Y la forma en que mira tu casa, como si ya estuviera eligiendo cortinas. Juana, necesito que vigiles mi casa cuando ellos vengan mañana. Si algo te parece raro, llama a la policía de inmediato». «¿A qué te refieres con raro?». «Si me sacan en una camilla, si parezco inconsciente o drogada, si Pedro se ve asustado o algo simplemente no cuadra». «María, ¿estás segura de esto?». «No tengo otra opción. Van a seguir viniendo hasta que terminen el trabajo y no puedo dejar que Pedro termine con ellos». A la mañana siguiente, preparé mi casa como si fuera una escena del crimen en espera. Puse una grabadora digital pequeña en mi bolso y escondí otra detrás del recipiente de flores en la cocina. Le di a Pedro un horario de mensajes de texto. Si se saltaba uno solo, Juana sabría que algo andaba mal. Cuando José y Ana vinieron a ayudarme a empacar, yo ya estaba lista. «Mamá, te ves terrible», dijo José, y por una vez sonó genuinamente preocupado. La verdad es que sí me veía terrible. Pasé 20 minutos esa mañana haciéndome lucir más débil, base pálida, manos temblorosas, todo el acto. «He estado mareada toda la mañana», dije apenas en un susurro, «y todo se siente como si estuviera en una neblina. Ni siquiera recuerdo qué se supone que debo empacar». «No te preocupes por eso», intervino Ana. «Nosotras nos encargamos. Tú solo siéntate y descansa». La observé moverse por mi casa como si ya fuera suya, tocando mis cosas con esa seguridad casual que me revolvía el estómago. «María», dijo mientras regresaba a la sala, «te preparé un té. Le ayudará a calmar el estómago».
Me entregó una taza de té, de mi propia mezcla, hecha en mi cocina, y supe con absoluta certeza que tenía veneno. ¡Qué detalle!, le dije, con las manos temblando mientras tomaba la taza. Este era el momento de todo. Me la llevé a los labios, dejé que el líquido los tocara, pero no tragué. Fingí un sorbo, dejando que casi todo regresara en silencio a la taza. «Esto sabe diferente», dije, frunciendo el rostro mientras miraba hacia abajo. «¿Diferente cómo?», preguntó Ana, aunque su cuerpo la delataba. Los hombros tensos, la postura rígida. «Amargo», respondí, «casi metálico». «Eso es probablemente porque no te sientes bien», dijo demasiado rápido. «Todo sabe raro cuando estás enferma». Volví a levantar la taza, fingí otro sorbo, luego la dejé suavemente sobre la mesita. «Creo que necesito recostarme un segundo», murmuré mientras me incorporaba, tambaleándome un poco. «¿Mamá? ¿Estás bien?». José corrió a ayudarme. «Solo un poco mareada», susurré, apoyándome en él. Lo que siguió fue como ver una escena que yo misma hubiera escrito. Me dejé caer en el sillón, respirando de forma superficial, errática. Pedro, que conocía la verdad, rompió en llanto y gritó mi nombre. José entró en pánico, pidiendo que alguien llamara al 911. Pero Ana no entró en pánico. Estaba demasiado tranquila. «No llamen a la ambulancia todavía», dijo. «Veamos si reacciona. A veces esto pasa». «¿Estás loca?», gritó José. «Casi no respira». «José, cálmate», dijo Ana con una firmeza inquietante. «Ponerte así no ayuda». La miré con los ojos entrecerrados y la vi mirar su reloj. Estaba contando, esperando ver cuánto tardaba el veneno en hacer efecto. «Por favor, mamá, llama al 911», rogó Pedro, siguiendo el plan. «En un minuto, cariño», respondió Ana con un tono inquietantemente sereno. «Solo esperemos un poquito más». Ahí supe que la tenía. Ninguna persona normal esperaría. Ninguna persona inocente dudaría mientras alguien muere frente a sus ojos. Solo su reacción bastaría para convencer a un jurado, por más escéptico que fuera. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 3 minutos, escuché a José perder la paciencia. «Ya basta, voy a llamar al 911». «No, espera», interrumpió Ana bruscamente. «Creo que ya se fue, ya se fue». Ella quería que yo me fuera. Me quedé inmóvil hasta que escuché las sirenas y entonces me permití volver en sí. ¿Qué pasó?», susurré débilmente, abriendo los ojos poco a poco, tratando de entender lo que pasaba. José se veía genuinamente aliviado. Ana, en cambio, no pudo ocultar su decepción. «Te desmayaste, mamá», dijo José tomándome de la mano. «Los paramédicos ya están aquí». Mientras me revisaban los signos vitales y hacían preguntas, me metí por completo en el papel. Aturdida, débil, sin saber qué había pasado. Mencioné el sabor amargo del té y vi que uno de ellos lo anotó. «Deberíamos llevarla para observación», dijo el paramédico principal. «A su edad, un colapso repentino así puede ser señal de algo grave». «¿De verdad es necesario?», intervino Ana. «Ya se le ve mejor». El paramédico la miró como si no entendiera nada. «Señora, su suegra acaba de desmayarse durante varios minutos. Esto no se pasa por alto». Mientras me llevaban en la camilla, me aseguré de mantener mi bolso, con la grabadora adentro, bien cerca. Crucé la mirada con Pedro y le hice una pequeña seña con la cabeza para decirle que estaba bien. En el hospital, seguí actuando mientras los doctores me hacían todas las pruebas posibles. Naturalmente, no salió nada. No había ingerido nada dañino, pero todo ya estaba registrado. Cuando la enfermera me preguntó qué había tomado antes de que ocurriera todo, me aseguré de mencionar el té que Ana me había servido. Tenía un sabor raro, dije en voz baja, amargo, metálico. Nunca había probado algo así. Ella lo anotó, y supe en ese momento que, si algo me pasaba más adelante, eso iba a estar en mi expediente. Esa tarde, José y Ana pasaron a verme, con Pedro acompañándolos. «¿Cómo se siente, señora?», preguntó José. «Todavía confundida», respondí con sinceridad. «Los doctores no saben qué pasa. Van a hacer más pruebas».
Seguro no es nada grave, dijo Ana, pero le noté la tensión en los ojos. Fuera lo que fuera que había planeado, se le volvió a caer, y ahora tenía que lidiar con el hecho de que todo lo que yo sentía ya estaba registrado oficialmente. El doctor preguntó por el té. Dije como si nada, mirándola de cerca. Quería saber los ingredientes exactos. Ana se puso pálida. ¿El té? Era té normal, Earl Grey, creo. Eso fue lo que le dije, comenté, pero parecía bastante interesado en ese sabor metálico que describí. Dijo que tal vez querían hacerle pruebas. ¿Pruebas? José frunció el ceño. Cuando alguien se desmaya de repente sin explicación, hay que considerar todas las causas posibles, dije, incluyendo la posibilidad de que algo que comió o tomó lo haya provocado. El silencio que siguió fue casi insoportable. Las manos de Ana temblaban y no dejaba de mirar hacia la puerta como si quisiera salir corriendo. Bueno, soltó al fin, con la voz algo aguda. Tiré la taza. Estaba recogiendo mientras esperábamos la ambulancia. Claro que sí. Lo que no sabía era que en realidad yo nunca tomé ese té. La taza, todavía casi llena de lo que sea que le puso, estaba en mi lavavajillas en casa, esperando a ser analizada. ¿Y Juana López? Ella vio a Ana tirar algo a la basura cuando creyó que nadie la miraba. Cuando se acabó el horario de visitas y mi familia empezó a irse, tomé la mano de Pedro. Ya pronto estaré en casa, mi amor, le dije en voz baja. ¿Lo prometes? Susurró. Lo prometo, y cuando regrese, todo va a cambiar. Ana escuchó y puso esa sonrisa falsa y melosa que tanto la caracteriza. Claro que sí, dijo. Vamos a cuidarte mucho, María. Nunca más vas a tener que preocuparte por nada. La miré directo a los ojos y lo único que vi fue mi propio funeral. No había reculado. Al contrario, estaba apostando más fuerte, y eso era justo lo que necesitaba que hiciera. Porque mañana, cuando saliera del hospital, le iba a dar una última oportunidad para mostrar quién era realmente. Y esta vez, todo el mundo lo iba a ver. Me dieron de alta a la tarde siguiente con indicaciones de seguir con mi médico de cabecera y una receta para unos medicamentos suaves contra la ansiedad que no pensaba tomar. José me llevó hasta el auto en silla de ruedas y yo seguí actuando todo el camino, débil, insegura, indefensa. Todavía me siento rara, murmuré mientras Ana me ayudaba a subir al coche, como si no estuviera del todo aquí. Eso es completamente normal después de lo que has pasado, respondió ella, con una dulzura empalagosa. Solo necesitas descansar y rodearte de gente que te quiera. El camino de regreso a su casa se sintió como una despedida en cámara lenta. Miraba por la ventana las calles pasar, preguntándome si sería la última vez que las vería. Pero cada vez que la duda me susurraba al oído, miraba a Pedro sentado callado en el asiento trasero y recordaba exactamente por qué tenía que hacer esto. Su casa era de 2 pisos, moderna, en uno de esos vecindarios nuevos, con estilo, cara y de alguna manera fría como el hielo. José subió mi pequeña maleta mientras Ana me llevó a lo que ella llamaba mi cuarto. Arreglamos el cuarto de huéspedes abajo para que no tengas que subir escaleras, explicó ella, abriendo la puerta a un espacio que se sentía más como una celda que como una habitación. Una ventanita, los muebles acomodados de forma que la cama no se viera desde el pasillo, y lo más revelador, bien lejos de donde dormía Pedro en el piso de arriba. Esto está muy bonito, dije, sentándome en la silla junto a la ventana. Muy considerado de tu parte. Quiero que te sientas completamente cómoda, dijo Ana, y segura. Eso es lo más importante, que te sientas segura. No pude ignorar la ironía amarga. Esa primera noche, actuaron como si yo fuera una reliquia frágil. José no paraba de dar vueltas, preguntándome si necesitaba algo cada 5 minutos. Pedro se quedaba cerca, haciendo el papel de nieto preocupado mientras me vigilaba discretamente. Y Ana seguía cada uno de mis movimientos como una depredadora evaluando su próximo paso. La cena se sintió como una rutina montada. Ana preparó lo que ella llamó comida ligera y fácil de digerir. Una sopa, unas galletas saladas y té de hierbas.
Apenas toqué la comida, usando mi reciente estadía en el hospital como excusa para el malestar en el estómago. «Deberías comer un poco más», dijo Ana, sirviendo más sopa en mi plato. «Tienes que mantener tus fuerzas». «Lo sé, cariño, pero últimamente todo me sabe raro», le dije, revolviendo la sopa lentamente. Desde ese episodio, vi cómo apretó la mandíbula. Claramente, el hecho de que yo aún estuviera viva no formaba parte de su cronograma ideal. Más tarde esa noche, cuando José me ayudaba a volver a mi cuarto, alcancé a oír parte de una llamada de Ana desde la cocina. Hablaba en voz baja, pero no lo suficiente. «No, no está mejorando», decía. «Si acaso está peor, más confundida, más débil. No creo que le quede mucho tiempo. No creo que le quede mucho tiempo». Como si yo fuera un número en una hoja de cálculo, no una persona. Esa noche, acostada en esa cama extraña, podía oírlos hablando en su habitación arriba de la mía. Los conductos de ventilación llevaban el sonido por toda la casa. La voz de José sonaba tensa. «¿Cuánto va a tardar esto?» «No mucho más», dijo Ana. «Ya está mostrando señales de fallo orgánico. La confusión, la debilidad, todo va exactamente como debe. No puedo seguir con esto. Cada vez que la veo, me siento mal». «¿Te sientes mal?», soltó Ana. «José, ya llegamos demasiado lejos como para echar marcha atrás. ¿De verdad quieres seguir trabajando en empleos de porquería mientras ella se sienta sobre un dinero que ya ni siquiera sabe disfrutar?» «No, pero...» «Nada de peros. Esto ya casi termina. Unos días más, quizá una semana. Y por fin tendremos la vida que merecemos. Dinero de verdad, libertad de verdad. ¿Y Pedro?». Hubo una pausa, y luego la voz de Ana salió más fría que nunca. «Pedro se adaptará. Los niños son fuertes. Una vez que arreglemos todo lo de la herencia, veremos lo de los internados. Buenos, lugares que le enseñen a no hacer tantas preguntas». Planeaban mandar a mi nieto a un internado en cuanto yo muriera, y ya tenían acceso a mi dinero. A la mañana siguiente, Ana me llevó el desayuno a la cama, otro gesto amable que le permitía controlar exactamente lo que comía. «Hice tu favorito», canturreó, colocando una bandeja con huevos revueltos, pan tostado y jugo de naranja frente a mí. «Y le puse un poco de miel al jugo. Necesitas energía». El jugo se veía normal, pero no pensaba correr ningún riesgo. Esperé a que se fuera, luego vertí con cuidado casi todo en la maceta junto a la ventana y rellené el vaso con agua de la llave del baño. Alrededor del mediodía, cuando se suponía que debía estar dormida, volví a oír a Ana hablando por teléfono. Esta vez me acerqué lo suficiente a la puerta como para captar lo que decía. «Tiene que ser hoy», decía. «José se está echando para atrás». Y la vieja loca ya empezó a hacer demasiadas preguntas sobre sus medicamentos. Creo que sospecha algo. Luego silencio. No, no puedo esperar más. Hoy, cuando tome su té de la tarde, lo prepararé lo suficientemente fuerte como para que no haya dudas sobre el resultado. Todo mi cuerpo se quedó helado. Este era el momento, su jugada final. Pasé la tarde preparándome. Le mandé un mensaje a Juana López desde mi teléfono escondido, avisándole que hoy era el día. Revisé la grabadora dentro de mi bolso, asegurándome de que funcionara y captara todo. Lo más importante, preparé a Pedro. Cuando pasó por la casa después de la escuela, lo llevé aparte mientras Ana estaba en la cocina. «Hoy es el día», le susurré. «Acuérdate de lo que hablamos. Pase lo que pase, por más feo que se ponga, no la detengas. Deja que pase». Se le puso la cara pálida, pero me dio un pequeño y valiente asentimiento. A las 4 en punto, Ana entró con una taza de té. «Pensé que te gustaría un poco de manzanilla», dijo, con una voz tan cálida y considerada. «Te va a ayudar a relajarte». La taza era de porcelana fina, de su juego de bodas. Incluso trajo galletitas en un platito. Parecía la nuera perfecta y cariñosa. «Qué detalle tan lindo», dije, tomando la taza con las manos temblorosas. Pero lo noté al instante, un olor químico fuerte bajo el aroma de la manzanilla, más intenso que el anticongelante que había intentado usar antes. Fuera lo que fuera, esto estaba hecho para acabar conmigo rápido.
Tómatelo, dijo, sentándose frente a mí. Te hace bien. Este era el momento para el que me había estado preparando. Acerqué la taza a la boca, me aseguré de que me viera dar lo que parecía un buen sorbo, y luego la dejé sobre la mesa con un suspiro satisfecho. Delicioso, dije, de verdad haces el mejor té. Ana sonrió, pero sus ojos no se apartaron de mí. Estaba esperando las primeras señales de que el veneno hiciera efecto. Nos quedamos en silencio unos minutos. Le dije que las galletas estaban ricas, le pregunté por su día. Actué como la viejita despistada a la perfección, mientras el té, apenas tocado, se enfriaba en la mesita al lado. María, dijo Ana de pronto, hay algo de lo que quería hablar contigo. Claro, querida, ¿qué es? Es sobre tu testamento. Ahí estaba. Ni siquiera podía esperar que las cosas siguieran su curso natural. Tenía que asegurarse de que todo el papeleo estuviera en orden primero. ¿Mi testamento? Swinguiendo, fingiendo estar confundida, como si fuera algo en lo que no había pensado en años. José y yo hemos estado hablando, y creemos que deberías actualizarlo. Ya sabes, para que todo esté claro y legal. No querríamos que hubiera complicaciones para Pedro. ¿Qué tipo de complicaciones? Bueno, si te llega a pasar algo, claro que esperamos que no sea por mucho, mucho tiempo, pero si llegara a pasar, queremos asegurarnos de que Pedro esté bien cuidado, que tenga gente que lo ame y un futuro financiero estable. Lo decía con tanta seguridad, tan ensayado. Si no supiera ya lo que buscaba, de verdad hubiera creído que le importaba. Supongo que tiene sentido, dije, tomándome mi tiempo. ¿Qué estabas pensando exactamente? Oh, nada grande, respondió rápido. Solo ajustar los beneficiarios para reflejar cómo está la familia ahora. Asegurarnos de que José y yo estemos nombrados como los tutores de Pedro y que la herencia esté organizada de una forma práctica. ¿Práctica cómo? Ya sabes cómo es todo ese tema legal, fideicomisos, documentos, ese tipo de cosas. José y yo podríamos encargarnos de todo por Pedro hasta que sea mayor. Mucho mayor. O sea, nunca. Probablemente debería consultar esto con mi abogado, dije. No es realmente necesario, dijo Ana rápidamente. José conoce a un abogado que se especializa en planificación patrimonial, alguien más actualizado que ese señor viejo que tú has estado usando. Por supuesto que sí, alguien que redactaría el testamento exactamente como ella quiere. No lo sé, respondí, dudando. Carlos ha manejado mis cosas por años, confío en él. No seas ingenua. El tono de Ana se volvió más agudo. Creo que no estás entendiendo lo serio que es esto. Has estado teniendo episodios, olvidando cosas, confundida. ¿Qué pasa si algo te sucede y no tienes todo en orden? ¿Y si Pedro termina en el sistema por un lío legal? Me estaba advirtiendo. Firma todo o deja que mi nieto sea tragado por el sistema de acogida. Yo no quería eso. Se lo dije claramente. Naturalmente, no respetó eso. Justo por eso esto debía resolverse de inmediato. Hoy, si era posible. Hoy. Esperaba que firmara un testamento nuevo esta misma tarde y luego muriera tranquila mientras dormía, envenenada por una taza de té. Rápido, limpio y legalmente intocable. Me froté la frente y le dije que me sentía un poco rara. ¿Podríamos revisar esto mañana? Solo que ahora no. Ana se levantó de golpe de su silla, perdiendo por fin la calma. Puede que no haya un mañana. La frase cayó entre nosotras como una verdad fría. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, con la voz apenas audible. Su rostro cambió de inmediato, poniéndose una expresión de preocupación. Solo digo que, a tu edad, con todo lo que está pasando, es riesgoso aplazar decisiones importantes. Pero ya había mostrado su verdadera cara. Le había notado el tono, vi cómo su expresión cayó antes de que la ocultara. Ana, pregunté en voz baja, ¿hay algo que no me estás diciendo? Volvió a sentarse, inclinándose hacia mí como si intentara consolarme. María, los doctores del hospital le dijeron a José y a mí que tus episodios van a empeorar. Mucho. Creen que has tenido varios mini accidentes cerebrovasculares y que los más grandes están a la vuelta de la esquina. ¿Te dijeron eso? ¿Por qué nadie me lo dijo?
Les preocupaba que fuera demasiado para ti en este momento. Pero José y yo sentimos que merecías saberlo para que pudieras tomar las decisiones correctas sobre lo que viene. Era una mentira bien armada. Estaba fingiendo una crisis de salud que no existía, solo para acorralarme y hacerme firmar todo. Y usaba ese falso deterioro mental para encubrir sus huellas, para explicar por qué no recordaría cosas que nunca ocurrieron. ¿Cuánto tiempo me queda?, pregunté, apenas audible. No están seguros, dijo con esa misma voz suave falsa, pero dijeron que deberías arreglar tus asuntos cuanto antes. Me recosté en la silla, sintiendo cómo su plan se me asentaba en el pecho. No solo iba tras el dinero, quería convencerme poco a poco de que me estaba desvaneciendo, para que yo misma ayudara a desmantelar mi vida. Necesito pensar, dije al fin. Por supuesto, respondió, volviendo a pararse. Solo no te tardes mucho, por el bien de Pedro. Después de que salió, me quedé mirando la taza de té sobre la mesa. En su superficie vi cada parte de mí que me habían arrebatado. El amor de mi hijo, la fe en la familia, la confianza que tenía en los más cercanos. Pero también vi otra cosa, una parte de mí aún fuerte, aún viva, incluso después de 68 años de dificultades. Ana pensaba que me había roto, creía que era solo una anciana débil, despistada y fácil de manipular. Asumía que firmaría cualquier papel que me pusiera enfrente sin pensarlo, pero estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba, porque al llegar la mañana siguiente iba a darle exactamente lo que quería, un enfrentamiento, uno que mostraría a todos quién era ella realmente. Y esta vez me iba a asegurar de que hubiera testigos. Me desperté con el sonido de Ana moviéndose en la cocina, probablemente preguntándose por qué aún no me había caído muerta. El té envenenado seguía ahí, sobre mi mesita de noche, intacto. Un recordatorio silencioso de que su pequeño plan había fallado. Hoy ya no se trataba de esconderse ni de fingir. Hoy se trataba de contraatacar. Justo a las 8, tocaron la puerta. Ana fue a abrir y escuché su voz sorprendida. «Señor Ramírez, ¿qué hace aquí?» «Vengo a ver a mi clienta», respondió Carlos, frío y profesional. «La señora Vargas me llamó ayer y me pidió que viniera esta mañana». Por supuesto, yo no había hecho tal cosa, pero Carlos estaba cumpliendo su papel a la perfección. Lo habíamos planeado como parte del plan de respaldo. «No se siente bien», dijo Ana, con la voz tensa por los nervios. «Quizá pueda volver más tarde». «Me temo que esto no puede esperar», dijo Carlos. «Es sobre su testamento». Eso funcionó. Escuché sus pasos apurados por el pasillo y luego entró a mi habitación, agitada y nerviosa. «María, tu abogado está aquí», dijo. «Dice que lo llamaste por lo del testamento». «¿Ah, sí?», parpadeé mirándola, fingiendo confusión. No recuerdo haber llamado a nadie. «No importa», dijo rápido. «Últimamente tu memoria ha estado un poco rara, pero ya que está aquí, quizá deberíamos encargarnos de eso que hablamos ayer». Perfecto. Estaba tan desesperada por quedarse con todo lo que tenía que ni se dio cuenta de la trampa que se estaba cerrando. «Supongo que está bien», dije con voz débil. «¿Puedes ayudarme a llegar a la sala?» Mientras avanzábamos lentamente por el pasillo, vi a Carlos esperando. Pero no estaba solo. Sentada a su lado estaba la detective Sofía García, del Departamento de Policía Local, de incógnito, vestida informal, pero con esa presencia inconfundible de la ley. «¿Y ella quién es?», soltó Ana. «Detective García», dijo Carlos con calma. «Se encarga de casos de fraude contra adultos mayores. Dado los problemas de salud recientes de la señora Vargas y la naturaleza de la conversación de hoy, pensé que era mejor contar con un testigo neutral». Ana se puso pálida. No podía oponerse sin levantar sospechas. «Claro», dijo entre dientes. «Queremos que todo sea completamente legal». Mientras me acomodaba en el asiento, la detective García me regaló una sonrisa cálida. «Señora Vargas, tengo entendido que ha estado enfrentando algunos problemas de salud últimamente». «Sí», respondí, lanzando una mirada nerviosa a Ana. «He tenido episodios,
confusión, pérdidas de memoria. Mi nuera sospecha que he tenido pequeños derrames. Lamento escuchar eso, dijo la detective. ¿La ha visto un neurólogo por estos síntomas? El hospital me hizo algunos estudios, dije. Pero Ana dice que le dijeron cosas que no me contaron a mí. La detective García alzó una ceja y se giró hacia Ana. ¿Es cierto eso, señora Vargas? ¿Qué decidieron no compartir ciertos detalles con la paciente? No querían alterarla, respondió rápido Ana, por su condición delicada. Ya veo. Y sintió que era su papel transmitir información médica que los doctores decidieron no compartir. La pregunta quedó flotando en el aire como un arma cargada. Ana abrió la boca, luego la cerró. Pensé que ella merecía saberlo. Claro, dijo la detective con calma. Ahora el señor Ramírez mencionó que hay cierta urgencia en actualizar el testamento de la señora Vargas. Sí, dijo Ana, recuperando algo de seguridad. Solo queremos asegurarnos de que todo quede en orden, especialmente porque su salud es tan impredecible. Muy considerada de su parte, dijo la detective. ¿Y qué cambios específicos están planeando? Este era el momento que había estado esperando. Vi a Ana lanzarse con su discurso bien ensayado sobre la tutela de Pedro, la creación de fondos fiduciarios y cómo el patrimonio necesitaba manos más jóvenes para manejarlo. Estaba tan concentrada en su discurso que ni siquiera notó que el detective García estaba tomando notas ni la grabadora que descansaba claramente sobre la mesa de centro. ¿Entonces usted cree que la señora Vargas no está mentalmente apta para manejar sus propios asuntos?, preguntó el detective cuando Ana terminó. No es que no esté apta, se apresuró a aclarar Ana. Solo, a veces está un poco confundida, olvidadiza. ¿Pero aún así lo suficientemente capaz como para hacer cambios importantes en su testamento? Bueno, sí, con algo de orientación. ¿De quién? ¿Tuya? Ana comenzaba a parecer acorralada. José y yo solo queremos lo mejor para la familia. Claro que sí, dijo el detective con calma. Señora Vargas, ¿recuerda haberle pedido a su nuera que le preparara un té ayer por la tarde? El corazón se me detuvo, pero mantuve el rostro neutral. ¿Té? Sí, creo que sí. Té de manzanilla. ¿Y a qué sabía? Raro, dije, eligiendo bien las palabras. Amargo. No lo terminé. El detective García asintió lentamente y se volvió hacia Ana. Señora Vargas, tengo entendido que usted tiró la taza de té después de que su suegra tuvo su episodio. Solo estaba limpiando, respondió Ana, pero su voz ya empezaba a temblar. Por suerte, su vecina la señora López la vio tirando algo a la basura. Estaba preocupada por la señora Vargas y decidió guardar la evidencia. El rostro de Ana se puso pálido. ¿Evidencia?, susurró. El detective García habló con tono firme, diciendo: la taza de té y lo que quedó dentro fueron analizados. Encontramos rastros de estricnina, señora Vargas. El peso de sus palabras llenó la habitación, presionando como una tormenta. Es una sustancia letal. El silencio que siguió fue tan intenso que casi me zumbaban los oídos. Vi cómo el mundo de Ana se desmoronaba en tiempo real. Todo lo que había planeado, construido con tanto cuidado, se vino abajo en un instante. Eso no es posible, murmuró, visiblemente alterada. Tiene que haber algún error. No hay error, respondió García mientras se ponía de pie. También hicimos pruebas al agua con la que se lavaron los platos en su casa después del primer incidente. Apareció el mismo veneno, solo que en otra concentración. Hizo una pausa y agregó: parece que ha estado intentando envenenar lentamente a su suegra durante los últimos meses. No, gritó Ana, levantándose de un salto. Esto es una locura. Yo nunca haría algo así. También tenemos un testigo, continuó el detective, sin dejarle espacio para respirar. Alguien escuchó cuando hablaba de su plan. Ana giró bruscamente y me miró fijamente, con el rostro deformado por la furia y el pánico. Tú, siseó, tú sabías. Finalmente dejé caer la máscara. Me enderecé, la miré directo a los ojos y le di una sonrisa fría. Sí, lo sabía, dije con claridad.
Lo supe desde la noche en que intentaste envenenarme por primera vez. Hice una pausa y añadí, la noche en que mi nieto me advirtió y me salvó la vida. Pedro, susurró al darse cuenta, ese pequeño traidor. Ese valiente niño, la corregí con dureza. Ha estado viviendo con el miedo de lo que podrías hacer. Solo tiene 12 años, Ana, 12, y lo arrastraste a tu plan enfermo. Le hiciste cargar con tu culpa, temiendo perderme y quedarse solo. Ana explotó gritando. Le di todo. Un hogar, comida, ropa, todo. Le diste pesadillas, dije, con la voz como hielo. Lo obligaste a elegir entre protegerme o ser leal a su mamá. Lo convertiste en tu informante, usándolo para vigilar mi salud y así elegir el momento justo para acabar conmigo. El detective García se acercó. Ana Vargas queda arrestada por intento de homicidio. Cuando los grilletes se cerraron sobre sus muñecas, ella giró hacia mí. Su rostro, alguna vez hermoso, estaba deformado por el odio. ¿Crees que ganaste?, escupió. José nunca te va a perdonar. Pedro nunca superará lo que le hiciste a su madre. Vas a morir sola, vieja bruja amargada. La miré sin pestañear. Ana, he estado sola desde hace 3 años, desde que te casaste con mi hijo y empezaste a envenenarlo contra mí. La única diferencia es que ahora estoy sola porque así lo elegí. No porque alguien intenta matarme. Mientras se la llevaban, José bajó corriendo las escaleras. Había estado arriba todo el tiempo, probablemente evitando la tormenta que sabía que venía. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, pero su cara ya lo delataba. «Tu esposa fue arrestada por intentar matarme», le dije sin rodeos. «Eso es imposible», respondió, pero su voz sonaba hueca. «José», dijo el detective García, «también vamos a necesitar hablar contigo. Tenemos razones para creer que sabías de sus planes». Vi cómo se le cayó la cara al comprender la verdad. Había elegido el dinero por encima de mi vida y ahora tendría que enfrentar lo que eso significaba. «Mamá», susurró, «yo nunca quise nada de esto». «Sí, sí lo quisiste», dije, con el corazón hecho pedazos. «Tal vez no al principio, pero en algún momento decidiste que valía más muerta que viva. Dejaste que ella te convirtiera en alguien que ni siquiera reconozco. Sigo siendo tu hijo». «No», respondí, firme y tranquila. Mi hijo me habría protegido. Habría llamado a la policía en cuanto sospechara que su esposa quería hacerme daño. Tú ya no eres mi hijo, José. Eres solo un extraño con mi sangre. Las siguientes horas fueron un borrón. Declaraciones a la policía, recolección de pruebas, trámites legales. Pero en medio de todo eso, hubo algo que no cambió. Pedro no se despegó de mí. Me sostuvo la mano, por fin libre de mostrarme su amor sin miedo. Cuando el caos se calmó, la escena del crimen fue liberada y los vecinos dejaron de mirar. Solo quedábamos nosotros dos en la sala. «Abuela», dijo con ternura, «¿de verdad estás bien?». «Mejor que bien, cariño», le dije, abrazándolo fuerte. «Soy libre». «¿Qué va a pasar conmigo ahora?». Lo abracé aún más. «Vas a vivir conmigo. Ya hablé con los abogados para ser tu tutora legal. Vas a ir a la escuela, a salir con tus amigos, y nunca más vas a tener que preocuparte por adultos que lastiman a la gente». «¿Y qué pasa con mamá y papá?». Me detuve un momento, eligiendo bien mis palabras. «Tus papás tomaron decisiones muy malas, Pedro, y ahora tienen que afrontar las consecuencias. Pero eso no es culpa tuya y tampoco te toca a ti arreglarlo». «¿Tú crees que alguna vez de verdad me quisieron?». Esa pregunta me destrozó. «Creo que amaban la idea de ti», respondí con sinceridad. «Pero el amor de verdad no aleja a alguien cuando deja de ser conveniente. El amor de verdad no obliga a un niño a guardar secretos peligrosos. ¿Cómo puedes saber la diferencia?». Sonreí y le di un beso en la cabeza. «El amor verdadero te protege, incluso cuando es difícil, incluso cuando significa enfrentarse a personas que deberían amarte, pero no lo hacen».
6 meses después, estaba sentada en esa misma sala, viendo a Pedro hacer la tarea en la mesa de centro donde la detective García una vez dejó su grabadora. La casa se sentía más ligera ahora, más segura, llena de risas que venían de la alegría, no de la cortesía. Ana fue sentenciada a 15 años por intento de asesinato. José recibió 5 por conspiración, aunque supuse que saldría en 3 por buen comportamiento. Ambos intentaron escribirle a Pedro, pero decidí guardar las cartas hasta que él sea lo suficientemente grande para decidir qué tipo de relación, si es que quiere alguna, desea tener con ellos. ¿Y la herencia que tanto querían? Cambié todo. Pedro heredará la casa cuando cumpla 25, junto con suficientes ahorros para que nunca tenga que depender de la misericordia de nadie para sobrevivir. El resto irá a organizaciones benéficas que apoyan a niños en hogares temporales, niños que, como Pedro, fueron defraudados por quienes debían protegerlos. Pero la mayor victoria no fue el dinero. Fue escuchar a Pedro reírse con un programa de televisión, sentir sus brazos rodeándome cuando llegaba de la escuela, saber que podía dormir toda la noche sin pesadillas sobre perderme. Ahora tenía 68 años, y por primera vez en muchos años me sentía verdaderamente viva. Aprendí que la familia no se trata de sangre, culpa o deber. Se trata de las personas que irían hasta el fin del mundo para protegerte, incluso si solo tienen 12 años y están asustadas. También aprendí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba, lo suficientemente fuerte como para burlar a quienes asumieron que mi edad me hacía débil, lo suficientemente valiente como para arriesgarlo todo por el futuro de mi nieto, lo suficientemente firme como para alejarme de lazos tóxicos, incluso cuando llevaban la etiqueta de familia. Mientras observaba a Pedro resolver problemas de matemáticas, sacando la lengua igual que lo hacía su padre, sentí algo que no había sentido en años: paz absoluta. Las personas que deberían haberme amado intentaron romperme, pero al final solo me ayudaron a darme cuenta de cuán fuerte soy en realidad, y tal vez ese sea el mejor regalo que pudieron darme. La historia que hemos contado es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? De verdad me da curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte en silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo con 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta el final.